One Shot, Ángel Púrpura, escrito y narrado por Phoenix Grant. Ascendencia escocesa en la guerra. Rezaba la primera plana del New York Times. Robert Hathaway leía el periódico sentado al frente del escenario, mientras observaba a los actores que iban llegando para dedicarse a la labor de las lecturas de la mañana, para después ponerlas en escena. Era una tarea que le encantaba ver, ya que el talento es algo natural, pero pulirlo es algo únicamente a base de constancia y esfuerzo, se decía mientras sorbía su taza de café. Sin embargo, algo faltaba ahí. ¿Dónde estaba su actor principal? Terry esta tarde, pensó para sí mismo. Terry esa mañana se despertó sobresaltado con un vuelco en el corazón. Incluso sudaba copiosamente y sentía que el aire no era suficiente. Se giró al reloj y vio que era tarde, algo muy inusual en él. La brisa de esa mañana era más fría de lo habitual. A pesar de que los rayos del sol entraban violentos y sin ningún recato en su habitación, el ambiente se tornaba con un halo de incertidumbre, pensó. ¿Era así? ¿O eran los vestigios de ese sueño en el cual volvía a revivir ese fatídico día en que la dejó de ver? ¿Cómo era posible tenerla entre sus brazos y al segundo siguiente verla envuelta en una densa marea oscura que la envolvía para arrebatarla de sus brazos? Llegó corriendo al teatro y entró dando un portazo con el libreto en mano. Robert, lo lamento mucho. No sé qué me pasó. Estoy listo para iniciar con las lecturas. Y al ver a su mentor y maestro que sostenía ese ejemplar del New York Times, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Hola Terry, no te preocupes. Por una vez que llegas tarde, no hagas tanto escándalo. Todos sabemos que tú estás incluso a veces antes que yo acá. Listo para ensayar. Conozco tu nivel de compromiso, muchacho. Entra, le dijo Robert. ¿Qué es eso?, preguntó, sin dirigirse a ningún lado. ¿Qué es qué, Terry?, preguntó Robert. Eso de la primera plana. Ya sabes, hay gente que está yendo a la guerra, y lo más normal es que los nobles obvien la guerra. Sin embargo, no sabía que de los clanes más importantes de Escocia teníamos algunos acá en América, con mucho poderío, es decir, los conozco de oídas. 2 de sus miembros han ido a la guerra y al parecer no han podido parar esa filtración a la prensa. Y como ves, es todo un escándalo para ellos. Al parecer, el patriarca de ellos salió a dar una conferencia al New York Times para acallar los crecientes rumores en cuanto a eso. ¿Quiénes son? ¿Acaso son familia de New York?, preguntó Terry esperanzado. No, ellos son de Chicago. Su conglomerado está allí. Terry se quedó petrificado. ¿Dónde estaba? Y sentía que su mente giraba. Robert seguía hablando a lo lejos, pero él no escuchaba. Se adelantó como un autómata y le arrebató a Robert el periódico de las manos. Terry, ¿pero qué te pasa, hijo?, gritó Robert al sentir la fuerza con la que su pupilo le arrebató de las manos aquel ejemplar. Terry, con los ojos desorbitados, buscaba entre las líneas nombres o apellidos de la historia que desgranaba aquel reportero. Era muy atrayente, ya que leía y leía. No daba con los nombres hasta que leyó algo que lo dejó aún con la mandíbula más desencajada. William Albert Ardley. Albert, se decía en su mente, que seguía girando y mirando la única pequeña foto de él y Candy en una velada.
Robert estaba atónito con el despliegue de furia y a la vez incertidumbre de Terry. Entonces Robert preguntó: ¿acaso los conoces? Robert, lo siento, tengo que averiguar el teléfono del señor Arley. Terry, hijo, no corras, yo te apoyo con eso, ya que conozco muy bien a quien escribió el reportaje. Vamos a mi oficina, ¿quieres? A Terry se le hicieron interminables los minutos en los que Robert llamó al New York Times y habló con su contacto para que proporcionara lo necesario. Cuando terminó, le extendió a Terry un papel con el dato anhelado en ese momento para él. Usa mi teléfono y te dejo solo. Si necesitas algo, solo dime, por favor, le dijo Robert, apretando en señal de apoyo el hombro izquierdo de su pupilo más querido. En un edificio en el Bajo Manhattan, Arley Company a sus órdenes, contestó una amable recepcionista. Terry necesitaba calmarse, así que suspiró y solicitó: ¿podría comunicarme con el señor William Arley, por favor? Díganle que soy Terrence Graham. Estuvo a punto de dar su verdadero apellido para acelerar el reconocimiento de su amigo, pero recordó que ya no era un Granchester más. Díganle que es urgente, por favor. Pasaron unos minutos en los que Terry se paseaba y rogaba a Dios que no fuera lo que él pensaba. Esperaba que la sabandija de Neil Ligan hubiera hecho algo bueno por el mundo y enlistarse. Sin embargo, no creía que, siendo como era, él hubiese ofrecido su bienestar por otros. Y ese era su mayor temor. Sabía que en esa familia había muy pocas personas con esa entrega y sacrificio por los demás. En esas cavilaciones estaba su mente cuando escuchó al otro lado de la línea: Terry, ¿cómo has estado? Y reconoció de inmediato aquella voz amable que conocía muy bien, esa misma voz que lo apoyó en un callejón en Londres años atrás. Albert, entonces, ¿sí eres tú?, le dijo atropelladamente, ya que aún estaba llegando como en una bruma aquella información a su mente aletargada. Terry, ¿estás ahí? Sí, Albert, estoy. ¿Dónde está ella? Fue su pregunta certera, como una daga atravesando el corazón del rubio, quien no se perturbó por la pregunta cargada de reclamo. Terry, ella se ha ido. Lo supimos hace días y al parecer alguien del personal de enfermería del hospital habló con la prensa. Si no fuera así, aún estaría buscándola en América. ¿Sabes cómo es Candy? Un poco cabezota y obstinada. ¿Pero por qué, Albert? Yo pensaba que ella seguía segura al lado de los Arley. Y tú, sabiendo y conociendo cómo es su pensar, ¿cómo no indagaste? No sé. Las palabras de Terry salían de su boca sin reparar cómo venían o cómo cayeron sobre Albert. Terry, ¿y tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Armando tu feliz boda? ¿Qué me reclamas ahora? Candy sufrió mucho y logró medio estabilizarse en el hogar de Pony, hasta que en unos días decidió irse y enlistarse tal como lo hizo Stuart. Solo encontré un periódico ajado con la noticia de tu compromiso e inminente boda. Eso le cayó a Terry como un balde de agua gélida sobre su mente y cuerpo, sintiendo inmediatamente culpa de lo que venía carcomiendo su mente desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer, Albert? Necesitamos que regrese. Yo lo necesito. Porque esté donde esté, aunque no pueda estar cerca de mí, la necesito viva y bien. No espero que me entiendas del todo, pero es así. Escucha, le dijo Albert. Salgo para New York esta tarde, porque me voy a reunir con unos comandantes mañana por la tarde. Si piensas como dices, hablemos en mi oficina de mi pequeña. Antes que ellos lleguen, necesito saber qué pasó exactamente entre ustedes.
Candy no quiso hablar ni soltar prenda. «Te veo mañana a las 11. ¿Estará bien?», preguntó Terry, haciendo en su cabeza el tiempo de llegada del tren y acomodación de Albert. «Sí, está bien. Te espero en el edificio Woolworth en Manhattan, piso 56. Al siguiente día, Terry se encontraba frente al imponente edificio en el Bajo Manhattan. Se quedó estupefacto pensando en Albert, el vagabundo. Si su humor lo hubiese permitido, estaba seguro que hubiera sonreído y hasta bromeado acerca de aquel hecho fortuito. «Señorita», dijo con su marcado acento inglés y su voz grave, «el señor Arley espera». La secretaria se sonrojó al ver al chico, que parecía mayor de lo que su edad cronológica se ve. Se levantó batiendo sus pestañas para hacerse notar un poco más. Lo guió y lo hizo pasar. Un hombre alto y rubio lo esperaba de espaldas a él, parado frente al amplio ventanal, observando el Hudson, donde se perdía el horizonte. «Albert», dijo Terry. Albert se giró y lo vio de pies a cabeza, reconociendo al chiquillo que dejó en el San Pablo, ya convertido en todo un hombre, frente a él. Ambos, con un semblante sombrío, se acercaron. Terry le extendió la mano y Albert la tomó acercándolo a él para darle un fuerte abrazo. Terry se turbó un instante, pues no suponía que el saludo iba a ser tan afectivo, pero lo aceptó de buen agrado, pensando en que Candy y Albert se parecían mucho, como si de verdad compartieran un lazo sanguíneo. «Siéntate y hablemos. ¿Quieres tomar algo?» «Sí, un whisky. Por favor, si tienes». «Claro, somos escoceses. Obviamente tengo whisky», le guiñó un ojo. Le sirvió y se sirvió a sí mismo. Albert dejó de jugar con él y le dijo sin anestesia: «Terry, te pedí que vinieras porque necesito saber sobre tu situación legal con Susana Marlowe y porque necesito ayuda de tu padre en el viejo mundo. Es imperantemente necesario para traer a Candy de regreso, según la última plática que sostuve con el comandante, ya que necesitamos ayuda de uno de los comandantes de Inglaterra que están bajo supervisión de la Cámara de Lores. Por eso necesito urgentemente que me comuniques con tu padre y te voy comentando lo que diremos por el momento». A Terry se le cayó el alma a los pies y miró desolado a Albert cuando le hizo saber que él y su padre no estaban en ningún término, ya que no tenían ningún tipo de comunicación. A Albert le cambió el rostro y la preocupación afloró de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, como estaba acostumbrado desde niño, enmascaró sus sentimientos y se centró en las prioridades. Le pidió el número de su padre. No lo mencionaría a él, pero sí a su clan, que al fin y al cabo eran de Gran Bretaña. Terry se lo proporcionó y le dijo que si era posible ir por ella, iba sin dudarlo. No le importaba su carrera ni nada. Lo que quería era tenerla en América y a salvo. Mientras tanto, Susana se enteraba por Karen que Terry no estaba en el teatro, que se había ido con permiso. Ella no sabía nada y se preocupó porque pensó que sería una recaída del chico en la bebida, pero al pasar por el despacho de Robert Hathaway, él, sin saber que haría mal, le comentó lo del día anterior y dijo para sus adentros: «Gracias a Dios, porque Candy al fin saldrá de nuestras vidas», aunque le preocupaba dónde había ido Terry. En esos momentos, en el edificio Woolworth, entraba el comandante y almirante Gilbert Fraser, quien era miembro de uno de los clanes escoceses más destacados, al despacho de Albert, saludándolo amistosamente.
Le indicó que Terry era el prometido de la heredera única del clan Ardley, por lo que era imperante que ella regresara, ya que de eso dependían los futuros de sus dos familias y su descendencia. La decisión de ella fue basada en seguir los pasos de su primo, quien ya había ofrecido su vida en esta absurda guerra, y el matrimonio estaba en espera de aprobación de la corona británica. Terry confirmó lo que Albert decía, por lo que el comandante entendió de inmediato la urgencia del caso. Candy llegó al puerto de Southampton y le reportaron al Hospital General de St. George, en la capital, para ser asignada a los diferentes destacamentos militares. Aquello era una vorágine. Cuando ingresó al campamento bajo fuego, no pudo siquiera dejar sus pertenencias. Ingresó al quirófano, ya que ella era una de las enfermeras calificadas para cirugías mayores, por lo que de inmediato se puso una bata e ingresó a cirugía de amputación de pierna. Saliendo de la sala, ingresó a otra, donde el soldado no soportó la cirugía y al ver que no lo lograría, ella le preguntó de dónde era, y al saber que era de Italia, empezó a hablar de los bellos viñedos de la Toscana. El soldado se centró en ese recuerdo y la vio, pensando que era su ángel para llevarlo a casa. Así transcurrieron los días. Candy se esmeraba por hacer sentir a los soldados que estaban en ese maltrecho hospital de campaña que aún había esperanza, que ella sabía que un buen soldado que luchó en Francia con valentía y coraje, y que su alma pedía desde el cielo por los combatientes que por azares del destino estaban en aquella guerra que se recrudecía con los días. Ella les leía, y a pesar que algunos no hablaban muy bien el inglés, se interesaban por aprender algunas palabras bonitas para agradecerle a su ángel, como ellos le llamaban, y era un ángel dentro de aquel infierno, un pedacito de paz que les llevaba aliento con sus historias y al rememorar sus hogares. Un estruendo como rayo atronador le despertó en medio de la noche. Y vio cómo la puerta del remedo de hospital improvisado en escombros salió volando. Vio un tropel de soldados y supo que posiblemente su hora había llegado. Ingresaron los soldados para sacarlos de ahí y lograron subirlos a un camión para trasladar a los pocos vivos que quedaban. En ese momento llegó una cuadrilla de soldados preguntando por la enfermera Ardley. Candy se identificó y ellos la bajaron del camión sin mediar palabra, ya que eran soldados británicos. Ella se preguntó dónde iba, pero nadie le dio razones. Solo cumplían órdenes. 3 días pasaron y tuvieron que sortear algunas patrullas de alemanes cuando el teniente del grupo fue herido. Candy se negó a continuar. Pidió que acabaran, pues ella había visto en el frente los túneles y caminando por ellos tratando de salvar vidas que Dios le permitiera, porque necesitaban que el teniente descansara ahí. Así que el teniente dio la orden, tratando de confiar en lo que aquella enfermera hacía. Con los pocos instrumentos que portaba en su maletín y con la luz de una vela, operó ella al teniente. Había 2 soldados más heridos, no de gravedad, pero igual necesitaban atención, así que 3 días pasaron para reanudar su caminata. Ellos no decían razón de llevarla, pero esperaba que fuera a otro hospital. Al ir llegando a la capital, se asombró. Había 3 barcos, y cuando estaba aseándose en los sanitarios del hospital St. George, escuchó a las enfermeras decir que habían mandado a traer a una heredera escocesa que estaba en la guerra, que el teniente por poco y muere, y que no era justo para las demás, que quedaban desamparadas en ese lugar. Ella salió a hurtadillas hacia uno de los laterales, por lo que hizo lo único que se le ocurrió: subir a uno de los barcos militares anclados con su credencial de enfermera de guerra.
sabiendo que Lusitania no estaba aún para zarpe. Sin embargo, los oficiales desplegaron un circuito de seguridad, por lo que no podía bajar del barco, así que se acomodó y cayó rendida de alma, mente y cuerpo. Buenos días, Duque de Granchester. Agradezco de antemano su ayuda en este asunto. Sé que no nos conocemos y fue un poco impertinente de mi parte al pedir que se involucre en algo tan delicado, decía Albert. Al otro lado de la línea, Richard Granchester dijo: no hay problema, señor Arley. En estos momentos es necesario estar más unidos que nunca. Ustedes son parte de Gran Bretaña y lo más importante, se trata de Candy. No me perdonaría ignorar una petición si la involucra a ella. Sabe que mi hijo ha cometido muchos errores, pero también yo. Si yo no hubiera ignorado su petición la última vez que lo tuve frente a mí, tal vez esto no hubiese pasado. Candy es un bálsamo donde quiera que va, así que con todo gusto estoy a la orden y me preocupa que se haya escapado y el por qué lo hizo, pero seguimos en la búsqueda. Candy despertó y sintió un arrullo que ella conocía muy bien. Dios, dijo, el barco ha zarpado. Asustada, se levantó y salió del camarote asignado y preguntó a dónde vamos. Un militar, quien se identificó como Frederick y que era médico, le dijo hacia América. Sin embargo, ella no daba crédito a sus palabras. En la buena teoría, subió a un barco que no zarpaba hasta en una semana. Eso le dijo una enfermera que bajaba y le aclaró el médico: oh querida, el Mauritania es el barco que aún está en Southampton. ¿El Mauritania?, susurró. Terry, le llamó Albert al entrar al teatro, el chico corriendo bajo del escenario donde ensayaba, ya que si no hacía nada se volvería loco. Albert, ¿qué noticias hay? Tenemos el manifiesto de Lusitania, que está en camino a New York. No sé cómo, pero está a bordo y viene a casa, dijo el rubio. ¿Pero no estaba para zarpar en el Queen Mary?, preguntó Terry. Sí, así era. Sin embargo, lo importante es que está en camino. Susana, atrás de ellos, carraspeó. Terry, te recuerdo que aún tienes un compromiso conmigo. Así es, decía la señora Marlowe. Terry rodó los ojos y le dijo: ya lo sé, Susana, y no te ha faltado nada a la fecha, así que no te preocupes, que Candy esté a salvo y feliz. ¿En qué te afecta? ¿O te afecta que esté con vida? Si ella es la que salvó tu vida, ¿sabes? Pensándolo bien, tú me salvaste la vida y el amor de mi vida salvó la tuya. ¿No te parece eso suficiente? Terry, ¿cómo me dices eso? ¿Acaso estás terminando nuestro compromiso? Pues ya que estamos en eso, le dijo el chico, serías muy infeliz a mi lado, Susie. No creo que podría hacerte feliz, ni tú a mí. Aparte de que sé lo que hiciste al tratar de comprar a un soldado que desviara información en el puerto sobre Candy. Olvídame, Susana, y serás feliz. Terry, eres mío y de nadie más, ¿entiendes? Te demandaré y te obligaré a cumplirme. Me diste tu palabra. Susana. La fiesta de un estreno no es la fiesta de un compromiso. Y te recuerdo que quien le dijo a la prensa que estábamos comprometidos fuiste tú. Yo nunca te he pedido tal cosa y nunca te he presentado ningún anillo. Lo lamento, pero esa es la verdad.